Buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta nueva sesión de entrevistas pares. Esta semana tenemos a un invitado especial, al profesor Iván Daniel Jaramillo Jacir, profesor de la Universidad Rosario. Entonces, antes de comenzar el diálogo, me gustaría presentarle a este invitado especial, el profesor Iván Daniel Jaramillo. Es abogado de la Universidad Rosario, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, es magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Bolonia en Italia, es doctor cum laude en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Actualmente, el profesor Iván Daniel es investigador del Observatorio Laboral de la Universidad de Rosario y consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Además, ha sido autor de 4 libros acerca de este tema. El tema de hoy es el siguiente: ¿aumenta el desempleo y la pobreza en Colombia? ¿Cómo enfrentará nuestro país esta crisis? Buenas tardes, profesor Iván Daniel. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Carlos, para ti y para todos los que se conectan a esta hora. Un saludo muy especial y esperamos poder aproximarnos a las mejores respuestas posibles a esta coyuntura que tanto afecta al país. Muchas gracias, profesor. Vamos entonces a hacer el diagnóstico o hacer un contexto para comenzar las preguntas. El contexto lo voy a tomar de un informe que publicó la CEPAL la semana pasada acerca de pobreza y desempleo en América Latina y el Caribe. Según la CEPAL, la pobreza y el desempleo en la región van a aumentar de una manera dramática en este año 2020. Lo que proyecta este organismo es que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45.4 millones en este año 2020. Eso quiere decir que el 37% de la población de la región de América Latina y el Caribe va a ser una población en situación de pobreza. Pero además, dice el organismo, que de esos 45.4 millones de personas que van a comenzar, digámoslo así, a ser pobres en 2020, 28 millones y medio van a entrar a una situación que se denomina el organismo pobreza extrema. Esta es una proyección que está haciendo el organismo. Por lo tanto, concluye su análisis es que va a haber una mayor desigualdad en la distribución del ingreso, va a haber más pobreza y va a haber más desempleo. Profesor Iván Daniel, en estas cifras que está revelando la CEPAL, ¿cuál es su análisis de la situación en 2020 de la región de América Latina a la que pertenecemos como país? Sí, Carlos, el cuadro ha sido muy completo. Yo creo que las cifras pues ya fueron dadas en esa primera intervención que se hace al leer este informe de la CEPAL, que tiene una perspectiva muy pesimista para América Latina y el Caribe para el año 2020, sobre el cual pues yo no quiero quedarme tanto en cifras, pues porque yo sé que de pronto no es tan gráfico para quienes nos escuchan y se conectan, sino qué significan esas cifras, qué hay detrás de esas cifras a la hora de la verdad. Y es que América Latina y el Caribe tienen unos problemas estructurales porque nuestros sistemas laborales están caracterizados por la informalidad, lo conocen los europeos como el trabajo en negro. Sin embargo, a pesar de ello, América Latina y el Caribe, previo a la pandemia, traía promedios de desempleo muy, dijéramos, ponderados, entre 7, 8 y 8 puntos del promedio regional, que era bastante positivo en el contexto mundial. Ciertamente estaba muy por encima de economías como Estados Unidos, que tenía el 3% de desempleo previo a la pandemia, bueno, etcétera, que al final lo que demuestra esa cifra previa a la pandemia y esto que ha pasado en la pandemia y lo que se está proyectando es que todos los problemas estructurales del sistema laboral de América Latina y el Caribe han quedado desnudados en un contexto de adversidad, porque nosotros no tenemos mecanismos de lo que se denomina en Europa amortiguadores sociales, es decir, mecanismos fuertes
de políticas activas y pasivas contra el desempleo, es decir, seguros de desempleo. Nosotros normalmente en esta región del mundo carecemos de respuestas en materia de coberturas del sistema de seguridad social que puedan conectar la política sanitaria de confinamiento con el mantenimiento de la actividad económica. Tenemos unas brechas digitales muy altas, tenemos unas deficiencias en materia de acceso a todos estos sistemas de conectividad que permiten proteger el empleo para las empresas que pueden mantener esta actividad. Todo esto ha revelado y ha desnudado que toda esa política de liberalización de la economía que se inició más o menos en los años 90 con la caída del muro de Berlín, pues no ha dado muestras de ser suficientemente confiable. Hay un reposicionamiento del papel del Estado, nosotros lo escribimos como un redescubrimiento del estado de bienestar, porque todo el mundo en esta crisis, ¿qué pide? Pues más intervención del Estado, más apropiación del gasto público, más presencia del Estado, y eso ha pasado en este lado del mundo. No es, digamos, no está por fuera del contexto mundial de las análisis de empleo que ha hecho la OIT, por ejemplo. Para la OIT, América Latina y el Caribe son los de las regiones más preocupantes en materia de pérdidas de empleo. Se calcula que el primer trimestre se perdieron más de 130 millones de empleos a nivel mundial, pero no quiero fatigarlos con cifras, sino mantener este análisis estructural de esa crisis sanitaria que ha derivado de una crisis económica y que ha desnudado los problemas estructurales de la distribución del ingreso, de la asignación de empleos formales en esta región del continente, que es justamente la nuestra, la América Latina y el Caribe, ¿no? Profesor Iván Daniel, sobre estas cifras de la CEPAL, hay dos conceptos que me gustaría que nos explicaran. Uno es pobreza y el otro es pobreza extrema. ¿Cuál es la diferencia entre pobreza y pobreza extrema? Porque las cifras, pues, digamos, son alarmantes, están hablando de millones y millones de personas que van este año a comenzar a padecer pobreza y pobreza extrema. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos condiciones? Sí, hay que diferenciar unas líneas de pobreza y pobreza extrema en función de unos niveles de ingreso que están determinados por cada país y cada indicador específico de los sistemas nacionales de registro de las estadísticas. Dependiendo del ingreso familiar, se mide el tema de pobreza, y obviamente pobreza extrema es que ni siquiera tienen acceso a ese mínimo para acceder al menos a los niveles de pobreza. Por tanto, ese grupo poblacional es el beneficiario de la focalización de todos los programas asistenciales del Estado. Nosotros, a partir de estas realidades, construimos en el contexto de esta pandemia un ingreso solidario de 160,000 pesos, algo así como unos $50 más o menos, para un ingreso subsistencia para la gente y el aseguramiento de esto del confinamiento. La pobreza extrema teóricamente está destinada a las personas que no tienen ningún tipo de ingreso. La ley habla incluso de pobreza extrema, indigencia o características de especial vulnerabilidad, hablan leyes de seguridad social que tienen un enfoque ya sectorizado para este grupo poblacional. Y la diferencia específica está dada justamente por los niveles de ingreso de los hogares hacia los que se deben enfocar las ayudas. Colombia calcula más o menos que 9 millones de hogares están en situación de pobreza, a los cuales deberían justamente llegar todas estas ayudas. Por eso es tan importante, Carlos, porque más allá de, bueno, pero ¿quién está en pobreza y quién está en pobreza extremas? La pregunta de fondo de eso es ¿quiénes son los beneficiarios del conjunto de ayudas, del conjunto de subsidios, del conjunto de estímulos para salir de la crisis y para asegurar en esos afanes de reactivación de la economía el mantenimiento de las políticas sanitarias del control del virus, que es lo más complejo para una política estatal en un contexto como el que nos encontramos, de aseguramiento del cumplimiento de la política de confinamiento con problemas de recesión prácticamente económica, ¿no? Precisamente Naciones Unidas le ha pedido a los gobiernos que para disminuir la gravedad de esta crisis, las personas más vulnerables deben recibir unas ayudas. ¿Usted cómo evalúa, profesor Iván Daniel, antes de entrar, digamos, en el tema es propiamente y concretamente del desempleo y la pobreza en Colombia, pero usted cómo evalúa a nivel general el comportamiento del gobierno de Colombia frente a esta situación que expone Naciones Unidas? Repito que la única manera para muchas personas de resistir esta crisis es que el gobierno los ayude, les dé una mano.
¿Cómo lo evalúa? Sí, hay un esfuerzo y una intención gubernamental claramente dijéramos, coincidir con ese enfoque de intervención, pero desafortunadamente la estrategia pues no ha estado suficientemente bien enfocada en los hogares más vulnerables. Desafortunadamente el ingreso solidario ha demostrado ser insuficiente. Hay una demanda social, no solo de los sectores sindicales y de los sectores, dijéramos, que representan a estos grupos poblacionales, sino social en general, de incorporar una renta básica de emergencia, como ya se ha hecho en Europa, para asegurar los niveles de demanda adecuados para que la economía no se vea tan afectada. Es que al final, claro, yo sé que esto suena como, bueno, pero vamos a regalar la plata y estos subsidios al final, ¿qué retorno tienen para el Estado? Porque si el Estado hace este esfuerzo presupuestal, etcétera. Lo que pasa es que hay que entender que en la medida en que la gente esté confinada, pues para cumplir con la política sanitaria, que a todos nos interesa no contagiarnos y que esto ojalá se controle, al tiempo la gente está teniendo una limitación muy fuerte a tener acceso a los mínimos vitales. Por eso es que estas rentas básicas universales en Europa lo que procuran es proteger la demanda. ¿Qué es proteger la demanda? Pues que la gente, en un contexto de reactivación empresarial y de reactivación económica, tenga todavía recursos para acceder a los bienes y servicios vitales. Porque si nosotros reactivamos la economía y ponemos, qué sé yo, supermercados, panaderías, restaurantes, y la gente no tiene ingresos para acceder a esos bienes y servicios, pues no estamos haciendo absolutamente nada porque se deprimió la demanda, que es la capacidad de adquirir esos bienes y servicios, que debe ser protegida. Por una parte. Por la otra, hay unos esquemas temporales, ya está venciendo su vigencia, de protección a los pagos de nómina, que están muy sectorizados y desafortunadamente no han llegado de manera suficientemente idónea a las fuentes de empleo, que es el famoso PAEF, que es el programa de apoyo al empleo formal, que además de tener demandas de extensión, porque se ha extendido la crisis sanitaria, pues el enfoque parece no haber sido el más afortunado y ha tenido unas limitaciones de ingreso que no ha permitido que todas las fuentes de empleo pues tengan protección por esta vía. Entonces, por eso es tan importante, Carlos, que claro, nadie preveía que íbamos a tener una pandemia y que se iba a afectar la economía como se iba a afectar, pero por eso es que justamente la mayoría de sistemas de seguridad social en el mundo incorporan lo que se denominan por los académicos amortiguadores sociales, es decir, sistemas de protección contra situaciones de crisis y desempleo que más allá de la coyuntura se mantengan en el tiempo para tener estímulos hacia la reinserción al empleo formal, porque el gran problema es que todos estos grupos poblacionales que han perdido el empleo en este contexto, pues regresar al empleo formal es cada vez más complejo. Hay personas que han pasado, incluso ya lo vamos a hablar, a la inactividad, es decir, ya ni siquiera están buscando empleo porque aceptan como es realidad el haber perdido la oportunidad de tener un trabajo. Eso es más preocupante aún. Ahí entonces, profesor, entramos a la disyuntiva del desempleo. En este momento, dice el DANE que en Colombia hay una grave crisis de desempleo, que en junio de 2019 había una cifra de desempleo que era de 10.9, si no me estoy mal, 9.4, perdón, era el porcentaje de desempleo registrado en el mes de junio de 2019 en Colombia. Hoy, en este mes de junio, perdón, en este año, pero en el mes de junio, el DANE ha registrado 19.8% de cifra de desempleo en el país. ¿Eso qué significa, profesor, que de un año a otro en Colombia haya aumentado el desempleo 10 puntos porcentuales? Digamos, ¿qué significa eso y qué consecuencias tiene a nivel social ese registro? Pues la primera traducción para todos los que se conectan es que tenemos en este momento entre 4 y 5 millones de personas desempleadas, es decir, buscando empleo, porque hay que saber leer esas cifras con mucho cuidado, como decía Carlos. A mí me resulta igual o más preocupante que la cifra de desempleados, que es muy alta y es muy preocupante, el crecimiento en inactivos. ¿Qué es inactivos? Personas que pasan, como digo, a ya no buscar o tener intención de buscar empleo. Al tiempo me preocupa muchísimo también toda el aumento de brechas de sectores especialmente vulnerables como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, que en el confinamiento pues han demostrado ser mucho más vulnerables. Entonces, todas estas cifras del sistema laboral colombiano que se publican mensualmente y que demuestran aumentos pues dramáticos, como te está advirtiendo en la pregunta para el mes de junio de 10 puntos, significan
en buena cuenta que el contexto de la crisis sanitaria y económica sí ha afectado a los hogares, sí ha afectado la capacidad de consumo de los colombianos, sí ha afectado la demanda, sí ha afectado los niveles de empleabilidad. Y desafortunadamente aquí pues no hay fórmulas mágicas. Digamos que nadie se ha inventado qué hacer para mantener los niveles de empleabilidad que traíamos, va a ser imposible. Aunado a que la meta del cuatrenio era estar en 7,8 para estar en el promedio regional una vez terminara el gobierno Duque en el año 2022, va a ser, no digo imposible, pero muy compleja de alcanzar esa meta. Y eso supone simplemente, Carlos, que la recuperación económica va a ser más compleja, porque, insisto, si la demanda se ha deprimido, si el país tiene estos niveles de pobreza y pobreza extrema de los que estamos hablando al inicio, si el país tiene cifras de desempleo de 19,8, es decir, 10 puntos adicionales a los que venían en el mismo periodo para el año anterior, pues hay muestras de la necesidad de medidas de intervención de urgencia y es una muestra muy clara de los efectos que va a generar esto a largo plazo, porque el problema es que el desempleo nos debe importar a todos en la medida en que se deprime la capacidad adquisitiva de los trabajadores en Colombia, es decir, la capacidad de acceder a bienes y servicios, y eso deprime la economía, deprime la posibilidad de que yo para salir de la crisis pues pueda, no sé, intentar poner un negocio, una actividad específica, va a ser cada vez más complejo porque no va a haber dinero. Por eso es tan importante, un poquito técnico esto, el tema de la expansión fiscal de la política estatal, es decir, como se hizo después de la crisis del 21 en Estados Unidos, ojalá un fuerte estímulo en el gasto público para la recuperación económica. Por eso incluso lo hemos escrito, un New Deal para el derecho al trabajo, un nuevo acuerdo nacional, ojalá, o mundial, para fortalecer los criterios y los canales de trabajo decente en un contexto adverso como el que vivimos. Sobre ese tema, entonces, profesor, ¿por dónde debería arrancar el gobierno para comenzar una recuperación? Digamos, si uno puede hablar de una recuperación a partir del año 2021 o una recuperación a partir de los últimos meses de este año, ¿por dónde arrancar? ¿Cuál sería como un paso a paso de qué debería hacer el gobierno nacional para poner nuevamente a funcionar esta maquinaria de producción, esta maquinaria económica? Sí, es importante saber que la crisis de largo plazo no es solo el contexto que estamos atravesando, que es de urgencia. Bueno, cuando estos periodos de crisis, Carlos, se presentan, la respuesta a la Constitución es que hay unos periodos de emergencia ¿Me económica, escucha, social y profesor? ecológica en los que, sí, ¿no escucha lo que digo? ¿Sí? ¿Ahí se escucha mejor? A ver. Bien, venía diciendo que Sí, lo escucho. en estos contextos de situaciones de alarma, la Constitución tiene previsto un esquema de una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica temporal en la que se relajan los principios democráticos de producción normativa, es decir, las reglas que nos gobiernan a todos, ya no provienen del legislativo, del Congreso, sino que provienen de unos poderes especiales que están en el Ejecutivo, en la presidencia específicamente. ¿Qué debería hacer el gobierno? Pues a pesar de esa relajación y esa disminución de los criterios democráticos de producción de reglas, abrir espacios de diálogo social para buscar que estas medidas que se tomen, ojalá tengan el acompañamiento de los sectores sociales especialmente afectados con las mismas y puedan no solo sentarse a escuchar y a conversar, sino tengan un grado de participación mínimo y proporcional en ese tipo de medidas, lo cual le da especiales caracteres de eficacia a esas normas. Lo segundo, y es muy importante, es deseable y necesario incluir políticas activas y pasivas de empleabilidad, es decir, seguros de desempleo. En el mundo solo 1 de cada 5 trabajadores tiene seguros de desempleo, lo cual es muy preocupante. En un contexto en el que la gente va a tener cifras de desempleo tan altas, va a ser más complejo cada vez encontrar un trabajo porque hay más personas buscando esa oportunidad de ingresos. Luego, los estándares de subempleo se van a aumentar. Subempleo es el estar trabajando en algo no necesariamente encuadrado en mis capacidades y en mis habilidades, que sea suficientemente satisfactorio. Entonces, todo esto debe ser intervenido por el Estado con políticas ya estructurales, activas y pasivas. Pasivas es todas las rutas para nuevamente regresar al sistema laboral. Lo tercero y muy importante es que todo esto debe estar enfocado y orientado a la no regresividad de derechos. Me refiero a que desafortunadamente en las crisis la reacción instantánea es, bueno, deterioremos un poco los derechos para mantener los índices de empleabilidad, lo cual ha demostrado no ser eficiente, ha demostrado ser peligroso, ha demostrado ser al final estructural, es decir, revertir todo este deterioro de derechos es muy complicado, que
deteriora la capacidad de ingreso de los trabajadores y de la capacidad adquisitiva en general de la economía. Por eso el Estado debería preferir rutas de formalización, preferir rutas de inclusión en los criterios de trabajo decente, de reorganización del trabajo. Entonces, ¿qué hacemos con la gente que tiene trabajo en este momento? Bueno, la gente que tiene trabajo en este momento está experimentando cambios sustanciales en sus formas de trabajo. Todos lo hemos vivido, y si lo digo, yo sé que todos se identifican. Hemos duplicado y triplicado las jornadas de trabajo con esto del trabajo a distancia. No tenemos en Colombia regulación específica del famoso derecho a la desconexión, de los ámbitos de respeto, vida personal, vida laboral, en esto del teletrabajo y el trabajo a distancia, el trabajo en casa. Todo esto de incluir temas de protección a la intimidad de los trabajadores, temas de ciberseguridad, bueno, etcétera. Hay que pensarse en una regulación específica de transposición de criterios protectores y de respeto al trabajo decente al trabajo a distancia, que es la modalidad prevalente, porque sabemos además que una vez se supere la crisis sanitaria se va a mantener dos criterios específicos, y es el distanciamiento social y obviamente la disminución de costos que supone para el empleador este tipo de modalidades. Por eso hay un llamado a la nueva regulación de este tipo de modalidades, creo yo. Pero es muy importante siempre enfocar toda la estrategia al aumento de la formalidad. El sistema colombiano está lleno de estímulos a la informalidad que deterioran e impiden la correcta adopción de los sistemas de intervención jurídicos para corregir eso tan complejo que es la informalidad en el mundo laboral. Entonces tiene que haber estímulos, tiene que haber ojalá un acompañamiento y una presencia estatal mucho más global, y ojalá también un aumento del poder de control del Estado, de inspección, vigilancia y control en lo laboral, para que haya un aseguramiento de la retoma de ese trabajo perdido en la crisis hacia la formalidad laboral. Las actividades, profesor, que han tenido mayor impacto negativo en el tema de empleo, que han perdido la mayor cantidad de empleos, actividades artísticas, las personas que laboran en turismo, las personas que laboran en los restaurantes. ¿Cuál es la solución ahí, digamos, en ese caso concreto? Porque entonces se tendría que enfrentar como un dilema, y es, se abren esos sectores, que son sectores, digamos, que producen una preocupación social sobre el tema de la pandemia y la posibilidad de que mucha gente se contagie, o de qué manera se le puede dar una mano a esos sectores, como turismo, actividades artísticas, restaurantes. Sí, Se presenta ese dilema, profesor, como de lo que se ha hablado de la economía o la salud, o es simplemente es gente a la que el gobierno tiene que ayudarle mientras que se puedan abrir los sectores. sí, como digo, el gobierno ya estructuró una política de subsidio a las nóminas por unas cifras pues, que no fueron capaces de soportar suficientemente la protección del empleo, que es el famoso PAEF, el programa de apoyo al empleo formal, pero es necesario extenderlo y complementarlo. Ahora, la pregunta es más de fondo. La pregunta es, ¿esa aparente contradicción entre economía y salud es tal o no? Pues, hombre, el equilibrio de la política sanitaria y la política económica para afrontar la crisis, dijéramos que no, la fórmula mágica no ha encontrado a nadie. Sí podemos decir que países que ya pasaron el pico y que fundamentalmente en la Europa continental en este momento están adoptando políticas de lo que se denomina en Europa la nueva normalidad, pues han encontrado rebrotes muy complejos, algunos espacios de aceleración de la reapertura que han evidenciado no ser tan aconsejables, que ameritan y demandan una estrategia de pensarse sistemas de reapertura gradual, manteniendo políticas de distanciamiento social con unos controles estatales muy fuertes, y hay que migrar a modalidades diversas, hacia una reingeniería del mundo laboral, hacia modalidades en las que hay una prevalencia de lo que veníamos nosotros, Carlos, hablando el año pasado, porque se cumplían los 100 años de la OIT, de la denominada automatización del trabajo, es decir, cómo el trabajo había mutado a nuevos esquemas de automatización, siendo permeados por la denominada cuarta revolución tecnológica. Bueno, eso está llegando, eso se aceleró con la pandemia. Entonces hay que buscar una readaptación, una reingeniería. No quiero hablar la palabra reinventarse porque no es muy bien recibida en estos momentos por su desgaste, pero sí una adaptación a los esquemas de políticas sanitarias, porque claro,
el mantenerlos cerrados pues es inviable y estamos hablando de una afectación de sectores específicos muy fuerte en la empleabilidad, pero para ellos que justamente, como digo, pues si ya han recorrido el camino algunos países que han salido del pico, pues seguramente es el que vamos a tener que recorrer y aprender las lecciones de sus errores y sus aciertos. Lo primero es que desafortunadamente no se puede liberalizar de forma general la prestación de este tipo de servicios, sino que tienen que mantener un respeto de políticas sanitarias mínimas para que no se nos desborde la velocidad de contagios y tiene que no apresurarse la toma de decisiones en esta materia porque, como digo, algunas decisiones no tan bien ponderadas derivan en una reversión y una reconquista de la política de confinamiento, que es la que no queremos absoluta, que es a la que no queremos regresar, porque eso sería una afectación dramática para el sistema económico. Por eso es tan importante tomar esas decisiones con el suficiente reposo, con las suficientes garantías, con el suficiente equilibrio sanitario-económico, que permitan que sean puntadas para ir avanzando y no para ir avanzando y regresando, que es lo que no quisiéramos. Usted nos ha dicho cómo, digamos, cómo debería actuar el gobierno, en este caso, frente a este tema concreto del empleo y de la población vulnerable. ¿Cómo debe actuar el sector financiero? ¿Cómo Sí, califica usted la actuación del sector financiero hoy y qué deberíamos esperar del sector financiero en Colombia? sí, claro, es una pregunta muy compleja porque, claro, el sector financiero es prevalentemente privado, tiene unos intereses de lucro pues muy respetables y defensibles por quienes están en el sector, pero el sector financiero debería ser fuerte del apalancamiento de la recuperación, es decir, el sector financiero debería ser consciente que relajar algunas de las normas que lo regulan y que permiten obviamente el acceder a algunos grados de rentabilidad, pues deben ser relajados y regulados. Lo que pasa es que eso tiene detrás unas connotaciones muy complejas de aseguramiento de ese tipo de medidas, ¿no? Pero definitivamente, ¿cómo califico yo? Yo creo que el sector financiero debería estar más involucrado en la situación de crisis que estamos atravesando, debería estar más involucrado en la rentabilización que supone una correcta recuperación económica y debería estar más involucrado en no trasladar, digamos, no hacer un traslado social inadecuado de la exacerbación de los riesgos financieros que estamos viviendo, porque obviamente también hay un deterioro de toda la cadena de inversión del sistema financiero que se ha visto también afectada, pero cuyo equilibrio cada vez es más complejo, ¿no? ¿Escucha? Es cierto, profesor, que el gobierno está ayudando a los bancos y dándole la espalda a las comunidades más vulnerables. Eso uno puede afirmar esa, digamos, esa hipótesis o puede afirmar eso de esa manera. Uno puede afirmar que la política de regulación de emergencia económica, social y ecológica desafortunadamente ha privilegiado el sacrificio de los intereses de grupos vulnerables, especialmente grupos de trabajadores, eh, hogares especialmente vulnerables, ayudas que podrían potencializarse de otra forma. Y desafortunadamente sí ha habido algunas políticas de relajación de obligaciones con el sector financiero, pues para protegerlo y mantenerlo, lo cual per se no es que esté bien o mal, lo que está mal es invertir principios como ageneidad de los riesgos en materia laboral, como no regresividad de los derechos, como ausencia de principios democráticos en la toma de decisiones. Yo creo que todo eso se fortalece y se facilita y hay un tránsito como mucho más veloz justamente en función de ello, ¿no? De que se ha relajado muchísimo el control democrático de ese tipo de decisiones y por esa vía, pues desafortunadamente no ha habido una suficiente ponderación de los intereses y del acompañamiento a grupos especialmente vulnerables. Yo, digamos, hay un claro ejemplo y es, hay una gran reclamación de las asociaciones de personas con discapacidad que no han recibido prácticamente ningún tipo de ayuda y no han tenido la suficiente atención. Yo entiendo, obviamente, el marco del gobierno y es tener cuántos grupos vulnerables, cuántas demandas y no ser capaz de responder frente a todas de forma una que es casi que imposible para cualquier gobierno,
pero sí ha habido un privilegio desafortunadamente hacia sectores que no ameritarían el nivel de concesiones y de beneficios que han tenido en consideración a otros que requieren una respuesta mucho más idónea del Estado y un acompañamiento en situación de la condición de vulnerabilidad. Yo creo que es una realidad innegable. Si uno tiene que mirar, usted como analista, investigador de este tema laboral, ¿cuál es la situación hoy de las ciudades frente a la situación de las regiones campesinas? ¿Cómo ve usted el comportamiento de la pandemia, de la emergencia nacional en esos dos sectores? Pues hay una profundización de lo que traíamos, desafortunadamente, Carlos, no es nuevo, es que si yo estoy hablando de unos problemas de informalidad muy fuertes en el sector urbano del 63,3%, si yo volteo la página y evalúo qué pasa en el sector rural, pues es más complejo aún, porque en el sector rural nosotros previo a la pandemia atravesábamos porcentajes de informalidad del 88%, es decir, al campo y al sector rural no llegan los derechos. El campo y el sector rural es un tema muy rentable políticamente, sobre todo en épocas de campaña, pues es muy rentable decir siempre que hoy el campo y los campesinos y vamos a ayudarlos, y va a dar impulsos, pero lo puedo decir, hemos trabajado incluso con organizaciones sindicales del sector agrario, hay una fuerte intervención de la OIT y una fuerte preocupación de contribuir a que se normalicen las situaciones también en el campo y se corrijan esas disfuncionalidades de ausencia de derechos que desafortunadamente no hemos logrado invertir. De manera que en el confinamiento lo que se ha verificado es una profundización de esas diferencias, de esas brechas que hay frente a lo rural, esa ausencia de presencia estatal, digamos, la falta de presencia estatal es determinante para que den esos grados de informalidad y no hay canales suficientes para lograr el acompañamiento y reconocimiento de derechos en el sector rural, desafortunadamente. Parece no haber suficiente voluntad. Se habían tramitado algunos proyectos de ley que buscaban por la vía del deterioro de derechos incluirlos en la formalidad, que pues por fortuna no llegaron a buen puerto, porque hay que recordar, esa fue una iniciativa que se intentó incorporar en la legislación peruana con muy malos resultados. Entonces sí, desafortunadamente el sector rural, puedo decirlo, el 12 de junio es el Día Mundial contra la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. Bueno, en el sector rural se verificaron y se evidenciaron y se revelaron los peores índices de trabajo infantil. Entonces, en todos los indicadores normalmente hay una prevalencia negativa de lo rural frente al urbano por la ausencia de, dijéramos, de intervención y de presencia estatal, creo yo. Por esa razón le pregunto, profesor Iván Darío, las mujeres, por ejemplo, son un sector muy golpeado o son una parte de la comunidad muy golpeada en esta crisis, en el tema de desempleo y pobreza, así como los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, las personas mayores. Es decir, esa es la razón, que hay un sistema que nunca los ha protegido, digamos, o no ha velado completamente por su bienestar. Y en esta situación, por supuesto, eso se derrumba. Es así. Sí, es decir, hay que mirar la especificidad de cada grupo vulnerable de los que estamos viendo, pero es como tú lo estás diciendo exactamente, Carlos, en este contexto, las mujeres han visto duplicada y triplicada su jornada de trabajo por el tema del confinamiento, han visto duplicado y triplicado toda la carga de actividades no remuneradas que desafortunadamente impactan negativamente en el acceso al trabajo remunerado. Luego, por eso ha habido un incremento desproporcionado de los índices de desempleo femenino. En materia de personas con discapacidad, pues las barreras actitudinales, comunicativas y físicas, pues siguen existiendo. Sigue habiendo unos fuertes rangos de discriminación y ausencia de vías para el acceso a derechos, en este caso derecho al trabajo, pero muchos tipos de derecho. Eh, Desafortunadamente, yo sí creo que la ausencia de estrategias específicas para el cierre de brechas, para la remoción de barreras, en este caso empleabilidad, pues se ha profundizado en el confinamiento, ha sido más complejo. Nosotros, trabajadores con discapacidad, el 80% no tiene empleo y ese 80%, perdón, de ese 20% empleado, el 90% es informal. Luego tiene especiales dificultades de acceso. Hay toda
una serie de mitos y una serie de prejuicios muy afincados en los sectores que, en la demanda, la demanda de empleo, en la oferta de empleo, perdón, que no se han podido remover. Entonces, todo este tipo de factores se conjugan y se terminan confluyendo para generar este tipo de resultados que desafortunadamente son muy adversos y muy complejos de superar para cualquiera de los participantes del sistema laboral, sobre todo en esos grupos especialmente vulnerables, ¿no? Mujeres, personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, migrantes, pues tienen unos rezagos históricos muy complejos de invertir y el sistema normativo tampoco los acompaña. En un contexto como el que estamos atravesando, pues se profundizan los niveles de discriminación y de ausencia de inversión de ese tipo de disfuncionalidades previas a la pandemia, ¿no? Profesor Iván Darío, dos preguntas para terminar. Son preguntas de Facebook que nos envían personas que están conectadas a esta Gracias. sesión. La primera es acerca de las personas que tienen empleo. Preguntan, ¿va a haber una mayor precarización para quienes tienen empleo? O sea, ¿van a resentir sus garantías laborales? ¿Van a tener que trabajar más en unas condiciones más precarias? ¿O no va a ser así? ¿Qué considera usted que puede pasar? Ese es el peligro, justamente el que estábamos advirtiendo. Es para los que tienen empleo, desafortunadamente hay como una reacción instantánea, normal, que en periodo de crisis la vía que conviene transitar es la vía de la flexibilización laboral, es decir, la regresividad, la reducción de derechos. Es muy complejo porque, como digo, las decisiones legislativas que se han tomado en materia de cesantías, vacaciones, prima de servicio, pago de horas extras, pago de dominicales, pues han sido todas regresivas, justificadas bajo el contexto de la emergencia económica. Los laboralistas conocemos bien la historia de normas transitorias que llegan para quedarse. De hecho, el Código Sustantivo que enmarca toda la regulación laboral es hijo de un estado de sitio del año 50. Luego, es preocupante que la ruta de reactivación sea la vía de la flexibilidad laboral, que esperamos no sea la acogida y se deseche, porque, insisto, es que Europa lo acaba de experimentar hace 10 años en la crisis de 2008-2010. Transitó esa vía de la austeridad y la flexibilización laboral con pésimos resultados, porque es que, insisto, el derecho al trabajo no es el culpable ni el gran benefactor del empleo. El derecho al trabajo es un esquema de redistribución de la riqueza, es un sistema de corrección social que procura mantener estándares de trabajo decente, pero el crecimiento del empleo o la presión del empleo está ligada al crecimiento económico. Digamos que ninguna norma es mágica y por redactarse de una forma muy destacada va a ser capaz de per se construir empleabilidad o destruirla. La empleabilidad se construye con el crecimiento económico y obviamente eso es un tema mucho más complejo porque necesitamos que la demanda también sea fuerte. Entonces, yo sí quisiera advertir que ojalá esas rutas de flexibilización, de depreciación de derechos, de reducción de derechos, pues fueran desechadas. Yo preferiría un modelo de readaptación del sistema laboral a las nuevas realidades, con nuevos derechos, nuevas garantías que sean capaces de tutelar el trabajo decente y ojalá sea un esquema en el que se privilegie el reconocimiento de derechos que el desmonte de derechos, que además de estar prohibido constitucionalmente, pues es una medida ineficiente desde lo económico, verificada suficientemente, creo yo. ¿Usted considera, profesor Iván Daniel, que habría que legislar sobre el teletrabajo, por ejemplo? Yo creo que la ley de teletrabajo, que no es la que se está aplicando en el contexto de la emergencia económica, porque se está aplicando el trabajo en casa, que es distinto, debe complementarse para asegurar, primero, el reconocimiento del auxilio de conexión, que ya esté reconocido. Segundo, incorporar, no por esta vía, sino por la vía general de la limitación de la jornada, pero bueno, si se puede por esta vía también puede ser interesante como regla general de limitación, el derecho a la desconexión laboral, es decir, una vez se superan los tiempos de disponibilidad, hay un derecho de oposición del trabajador a no mantenerse disponible y poder disfrutar de sus espacios de descanso. Normas sobre equilibrio vida familiar, vida personal, sobre esto es muy interesante porque como el mundo está en este debate, no es solo Colombia, en Europa se están discutiendo, por ejemplo, cláusulas normativas en las que el trabajador puede intervenir, algo muy extraño a la teoría tradicional del derecho al trabajo, en la fijación del horario, en los espacios de disponibilidad, justamente para hacer realizable esto del respeto de la vida privada y la vida laboral.
Yo creo que hay que incorporar instrumentos específicos que habiliten el tránsito mucho más expedito de la protección del derecho a la intimidad, que se ha visto especialmente vulnerado en estos contextos de teletrabajo, trabajo a distancia o trabajo en casa. Normas sobre ciberseguridad, porque al final el trabajador es el que está poniendo todos los datos personales de sus cuentas, etcétera, en riesgo y con un alto nivel de exposición con todas estas reuniones y webinars que tiene que atender todos los días. Y ojalá normas específicas sobre la garantía de, que ya está en la ley, pero desafortunadamente no se cumple suficientemente, de salud y seguridad del trabajo. Es decir, yo estando en mi casa, es cierto que estoy en mi casa y estoy trabajando, pero los temas de postura, iluminación, digamos en mi caso la visión y exposición ante sistemas informáticos, que las limitaciones como tal tengan unos canales de cumplimiento y de prevención de riesgos, que es la finalidad del sistema de riesgos laborales, que esté presente en estas modalidades de trabajo a distancia. Creo que más que regular el teletrabajo, complementar la ley 1221 de 2008, que se ha expedido, pero que no se aplicó en el confinamiento, porque se aplicó toda la figura del trabajo en casa, que es distinto. Por último, ya la última pregunta, profesor, que también es de Facebook, que nos hacen. Eh, en Estados Unidos hay una propuesta de un grupo de millonarios que dicen que a través de una especie de donaciones o de grandes donaciones van a salvar el sistema económico, lo van a poner a funcionar de nuevo, que no van a tener, digamos, mayores dificultades por esa razón. ¿Cómo evalúa usted una propuesta como esa y cree que en Colombia sería posible que un grupo de millonarios diga vamos a salvar la economía de este país o por lo menos durante un tiempo vamos a amortiguar la crisis producida por la pandemia? Sí, yo creo que en definitiva lo que demuestra eso, Carlos, de fondo, es que es lo que venía diciendo al inicio. Bueno, yo puedo ser aquí egoísta y pensar, bueno, a mí no me interesa el desempleo, no me interesa todo esto de la contracción económica, a mí no me interesa que la gente esté confinada. Yo puedo ser absolutamente egoísta porque yo puedo tener un trabajo y puedo estar bien, dijéramos. Pero el problema es que eso al final a cualquiera lo va a terminar afectando y va a afectar su nivel de rentabilidades porque, como digo, la recesión económica, la contracción del nivel del poder adquisitivo de los ciudadanos nos afecta al final a todos. Por eso estas propuestas que son teóricamente de responsabilidad social sí, y de políticas casi filantrópicas, tienen una explicación al final de preocupación por el deterioro de los estándares de consumo y de protección del sistema económico, que si se pudieran traducir a Colombia o no, históricamente ha habido muchas complejidades porque nuestra realidad cultural es muy distinta. Habría que tener un sistema tributario mucho más justo y mucho más progresivo, del cual carecemos, y yo sería partidario de apostar primero a la corrección del sistema tributario, que ojalá ese tipo de políticas pues se recibieran, pero eso demuestra la importancia y la necesidad de la consolidación de la política fiscal activa, es decir, el gasto público como respuesta a la crisis, y ojalá la protección de los niveles de consumo de los ciudadanos, no afectándolos, porque eso lo que va a deteriorar es justamente la demanda interna, la demanda agregada, y va a haber una recesión muy la que está prevista una vez pasemos la crisis, ¿no? Profesor Iván Daniel Jaramillo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, esta entrevista, Muchas gracias a ustedes. y los esperamos la próxima semana en otra sesión de entrevistas pares. Una buena tarde, profesor, y muchas Muchas gracias. gracias de nuevo. Muchas gracias.